Bueno, nosotros estamos viendo el tema de ondas mecánicas y en el día de hoy queremos eh, estudiar los fenómenos que se dan en la frontera. Para eso, inicialmente vamos a pensar que tenemos una cuerda y sobre esa cuerda hay un pulso incidente. Nosotros mostramos esto la vez pasada en una animación y ahora lo necesitamos para seguir nosotros adelante, por eso vamos simplemente a recordarlo. Entonces, si tenemos nosotros ese pulso que incide, entonces cuando ese pulso incide y en la frontera la cuerda está sujeta idealmente, es decir, que tenemos un soporte en el cual no se pierde energía y él no se va a mover con la cuerda, entonces lo que va a suceder es que la cuerda, ahí la van viendo cómo se va deformando en el libro, tienen toda una secuencia de esto, ¿sí? Y después el pulso se regresa como si rebotara en ese medio, se regresa, pero cambiando de fase, cambiando de fase. El pulso se regresa, pero cambiando de fase. Entonces, decimos que se ha reflejado, ¿sí? Y lo primero que sucede es uno de esos fenómenos en la frontera en que estamos hablando de la reflexión de esos pulsos. ¿Qué sucede si, eh, qué sucede si el terminal no es un terminal fijo, sino un terminal que se pueda mover transversalmente de manera libre? Entonces, el pulso incidente, ese pulso incidente, en este caso, si suponemos que este anillo se puede mover verticalmente de una manera libre, pues lo que va a pasar es que él se va a deformar de esta manera, ¿sí? Y en el siguiente estadio, pues se va a comenzar a formar un pulso reflejado, aquí se está formando, y el pulso que se refleja es un pulso que se refleja sin cambio en la fase, es decir, en respecto de la fase, él está sincronizado con el, con el pulso incidente. Entonces tenemos dos posibilidades, ¿cierto? La posibilidad de que si esto es idealmente fijo, el pulso se refleja cambiando de fase y si es ideal sin cambiar de fase. Por supuesto que podemos decir que si hay algo intermedio, entonces eh, pues va a haber un pulso reflejado, podríamos decir, los dos pulsos van a existir, que va a llevar eso como resultado un pulso reflejado de menor amplitud porque parte de la señal se ha perdido o se ha transferido al segundo medio. Entonces, mirando eso, de esa manera podemos eh, hacer algunas conclusiones interesantes. Si vamos a suponer que tenemos el primer caso donde no mandamos un pulso, sino un tren de ondas, ¿sí? Un tren de pulsos. Estamos mandando uno por el otro, cada uno de ellos, usted lo está viendo, entonces, y esos pulsos se van a reflejar. Entonces, lo que está mostrando en la gráfica es primero en línea seguida un pulso que está incidiendo con una velocidad c sub 0 y el pulso que se va a reflejar con una velocidad también c sub 0, pero en sentido contrario, entonces sería menos c sub 0. Y lo que puedes en cierto sentido mirar es que cuando está incidiendo, esta distancia que hay acá de media longitud de onda es prácticamente lo que falta para reflejarse en el sentido contrario, lo que se va a reflejar en el sentido contrario. Ahora, tenga en cuenta que el pulso incidente lo puedo escribir como S sub 0 por seno de omega t menos K por X, menos K por X. Ahora bien, si una vez que este
pulso que se está reflejando vaya hasta el otro terminal y en ese momento se refleje, porque le va a pasar, entonces él va a volver a cambiar y va a cambiar de fase y va a quedar otra vez hacia arriba, ¿sí? Él va a quedar otra vez hacia arriba. En ese caso, si la distancia recorrida es tal que llegue en fase con la producción del siguiente pulso, entonces la onda se va a fortalecer, ¿sí? Porque va a haber, van a existir dos ondas que están en fase, ¿sí? Que están en fase. Es decir, que en ese caso vamos a tener, le vamos a sumar esta onda que sería la onda reflejada, la estamos colocando seno de omega t menos k, y miren lo que dice, ¿cierto? Le coloqué que x ya cambió. ¿Cuánto cambió? Cambió a 2L, que es una distancia L y una de regresar, y ahora aquí es donde está la fase, lo que ha cambiado. Y escribimos aquí más phi sub r, que es el cambio de fase en la reflexión. ¿Sí? El cambio de fase en la reflexión, que ya sabemos que en nuestro caso esto es igual a pi, ¿sí? Pero en y pi otra vez aquí sería 2pi, ¿sí? Es decir, que respecto de las reflexiones estaría en fase y lo único que interesa es que esta distancia coincida, ¿sí? Es decir, que habrá ciertas frecuencias para las cuales acá se podrán producir ondas estacionarias. Si sumamos estos dos, tenemos dos movimientos armónicos simples con la misma frecuencia, podemos sumarlos y sabemos lo que vamos a obtener. Si en ese caso, si realizas este trabajo que ya lo hemos hecho varias veces, entonces vas a tener 2S sub 0 por coseno de K, L menos X, más la fase de reflexión medios por seno de omega T menos KL, más la fase de reflexión medios. Es decir, que en este caso usted se puede mirar inmediatamente que el argumento ya no tiene esta forma, omega T menos KX. Este argumento de esta función coseno depende solo de K y este argumento depende solo de omega. Depende este solo de X y este solo del tiempo. Es decir, que ya no tenemos una onda viajera, que estrictamente hablando, lo que tenemos es un movimiento armónico simple. Eso es estrictamente lo que tenemos acá, con una distribución de amplitudes que está dada por 2S sub 0 coseno de K, L menos X más la fase medios, la fase de reflexión medios, por seno de omega T, y esto es una fase. Entonces, lo que tenemos es un sistema que está oscilando cada una de sus partes con una amplitud definida por esta distribución de amplitudes. A esto le llamamos nosotros una onda estacionaria. ¿Y cómo se produjo esa onda estacionaria? Pues la superposición de dos ondas viajeras, una viajando en dirección opuesta a la otra, una viajando en dirección opuesta a la otra. Entonces podemos sacar algunas conclusiones. Primero, que en una onda estacionaria todos los elementos de la cuerda oscilan con igual frecuencia, omega. Sin embargo, la amplitud de la cuerda cambia a lo largo de la misma, es decir, la onda estacionaria es en realidad un modo de oscilación. Se ha producido un modo de oscilación para cierta frecuencia omega. Las amplitudes de las oscilaciones, ya las habíamos separado, están dadas por 2S sub 0 coseno de K, L menos X, donde va a estar colocando cada valor de X, más F sub R medios. Y todos los puntos entre dos antinodos oscilan en fase. Es evidente que vas a tener puntos donde esto te va a dar 0, dependiendo de la distribución de los K. Esos puntos donde la amplitud le va a dar 0 porque estás teniendo un valor mínimo, ¿sí? Cuando la fase toda le da 0, entonces esos lugares se llaman nodos. Y los lugares donde esto le da, pues yo estaba dando coseno, le da 0, que en este caso sería cuando la fase sea igual a pi medios y valores
proporcionales a pi medios, allí tendrías los puntos que llamamos nodos, nodales, y los antinodos estarían allá donde la fase sea 0, 2pi y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Ahora, al pasar a través de un nodo, la fase sufre un salto en pi, lo que equivale a un cambio de signo de la amplitud a su x. Ya lo vamos de nuevo con la figura a mostrar. Y en los extremos de la cuerda, cuando x es igual a 0, la amplitud va a ser igual a 2 s sub 0 por coseno de phi r medios. Por supuesto que para el caso que estamos viendo, si los extremos están fijos, phi sub r es igual a pi, pi medios, coseno de pi medios sería 0 y las amplitudes allí serían iguales a 0. Pero si los puntos están libres, entonces eso no va a ser igual a 0. Tenemos esas ondas estacionarias. Ahora, podemos mirar esto de la siguiente manera. Tienes acá que lo mostré en la animación, si tienes aquí un generador armónico de pulsos, aquí lo tenemos como zeta sub 0 por seno de omega t, pues esto va a estar produciendo ese pulso que va a viajar, ¿sí? Que va a viajar con esa velocidad c sub 0 y tenemos señalado que son pulsos los que están viajando, ¿sí? Un pulso positivo, un pulso negativo y se estarían viajando de esa manera. Después de 2 reflexiones, este pulso se ha invertido 2 veces y para el fortalecimiento es necesario que en el instante t más delta t, el terminal izquierdo de la cuerda, esté pasando por esa posición de equilibrio, moviéndose hacia arriba. Estoy haciendo la misma condición para mostrarlo esto en términos generales, ¿sí? Es decir, que lo que tenemos nosotros es que S de delta t sería S sub 0 por seno de omega delta t. Esto es igual a 0. Esto es lo que necesitamos, que exactamente cuando ha pasado ese tiempo delta t, esto de nuevo sea igual a 0. Y la velocidad debe ser máxima, ¿sí? Porque se está moviendo, usted sabe, cuando pase exactamente por el centro, la velocidad es máxima. Y hago esto para la velocidad máxima, busco la derivada y con eso obtengo algo muy interesante, la forma como lo estamos haciendo, y es que en ese caso la condición para que esto me dé ese valor máximo es que omega delta t sea igual a 2pi multiplicado por un número entero, multiplicado por un número entero, porque en ese caso tendríamos los valores máximos de coseno, los valores máximos de coseno. Y de aquí podemos entonces despejar y decir que en este caso, la función omega como función para cada modo es igual a pi a c sub 0 sobre L multiplicado por P, que es un número entero. Es un número entero. Es decir, que no todas las frecuencias que se estén produciendo van a producir modos normales de oscilación u ondas estacionarias, sino que esas ondas estacionarias se van a producir solamente para valores múltiplos de ese valor que hemos tenido, que hemos sacado en este lugar. Solamente para esos valores que hemos obtenido en ese en este valor que estoy teniendo aquí. Ahora, les recuerdo que aquí lo que hicimos fue reemplazar ese tiempo delta t, reemplazarlo por el tiempo que gasta la onda en ir hasta el otro extremo y volver. El pulso en ir y volver cuando esto tiene una longitud L. Entonces, lo que hicimos fue ese reemplazo de colocar lo que ese tiempo va a ser igual a 2L sobre C sub 0 y por esa razón hemos tenido esta relación para encontrar esas frecuencias que se están produciendo.
Esto es muy interesante porque en cierto sentido podemos decir que es de alguna manera una caracterización, una cuantización de la energía para estos casos en una cuerda. Es una analogía, no es exactamente eso, queremos insistirlo, pero lo que estamos diciendo es que solamente va a haber un fenómeno donde las ondas se van a sobreponer y se va a intensificar con la otra solamente para ciertas frecuencias. Y esas frecuencias son todas múltiplos de una frecuencia principal, ¿sí? Todas múltiples de una frecuencia principal que llamaríamos nosotros el primer armónico para este caso. El primer armónico para este caso. Entonces, estamos mostrando cómo hacer esto de la forma más general sin pensar en qué tipo de terminales estamos considerando. Ahorita damos chance para algunas preguntas. Sí, ahora, analicemos un poquito entonces este resultado que estamos teniendo nosotros aquí, lo que lo podemos traducir a través de la relación de la velocidad de la onda, a través de la relación de la velocidad de la onda, lo podemos traducir eh, para las longitudes de onda. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Nos están diciendo que para P igual a 1, lo que tendríamos nosotros es que en ese caso la distancia L va a ser igual a P veces lambda sub P medios. Y para P igual a 1, esa longitud va a ser como si tuviéramos aquí media longitud de onda. Y mire que estos ya son resultados que ustedes tienen por allá de sistemas con muchos grados de libertad. ¿Y qué es esto? Esto es el primer modo de oscilación. Entonces, cuando ese número de osciladores ha crecido muchísimo, que es prácticamente lo que tenemos aquí con una cuerda considerada continua, el segundo modo de oscilación corresponde a 2 veces omega sub 1. El tercer modo de oscilación corresponde a 3 veces omega sub 1. O lo que están viendo acá es que acá, mire que todos son múltiplos de medias longitudes de onda. Entonces, para el primer modo, aquí tenemos media longitud de onda, aquí tenemos 2 medias longitudes de onda y aquí tenemos 3 medias longitudes de onda. 3 medias longitudes de onda. Entonces, podemos hablar de esa manera como esos parámetros que estamos teniendo nosotros. Una, las frecuencias, cómo se están multiplicando. Recuerden que esto, estamos diciendo que entonces las ondas se convirtieron en modos normales de oscilación. Quisimos hacer por esta segunda parte, ya lo voy a mostrar, porque si usted se pregunta, ¿qué sucede si los dos extremos están libres? ¿Sí? Si tenemos una barra libre y por allí estamos mandando estos pulsos. Pues decimos que en ese caso tenemos la misma distribución. En el modo normal 1 tenemos solamente, el dibujo es diferente porque en los extremos siempre tenemos un antinodo, los extremos de la barra, ¿sí? Siempre tenemos un antinodo, mientras que en estos extremos siempre tenemos un nodo. En este tenemos una onda completa o 2 medias longitudes de onda y en este tenemos 3 medias longitudes de onda. Entonces, pero mire que aquí siempre tenemos los antinodos. Yo les dije que con la figura les iba a mostrar una cosa adicional. Nótese que cuando se cruza un antinodo hay un cambio de fase, porque aquí las partículas, digamos que están vibrando, en este caso hacia abajo, pues en este instante está abajo, pero en el nodo la partícula está quieta o el nodo está quieto y aquí la amplitud es positiva. Entonces, acá la amplitud es negativa, aquí la amplitud es positiva. Lo mismo sucede en cada nodo, hay un cambio de fase. En cada nodo hay un cambio de fase. Y lo mismo está sucediendo para el caso cuando tengamos
los extremos libres, que sería el caso como las vibraciones de una barra o como vamos a ver más adelantico, las vibraciones de un tubo abierto, eh, de un tubo abierto en vibraciones de sonido, vibraciones de sonido. Hacemos una pausa y preguntamos si hay alguna pregunta. Eh, pues sí, profe, entonces eso de las ondas estacionarias, entonces sí está como muy relacionado con los modos de oscilación, o sea, sí está dependiendo de eso como según lo que estoy entendiendo, o no Claro, es así. una onda estacionaria, la conclusión que estamos llegando es que una onda estacionaria, le llamamos una onda estacionaria, ya ese es el lenguaje que existe, pero en el lenguaje estricto de ondas no es una onda, son modos normales de oscilación. Se producen modos normales de oscilación. ¿Sí? Las ondas estacionarias realmente lo que producen son ondas con igual frecuencia, igual amplitudes que viajan al encuentro la una de las otras, lo que está produciendo son ondas, modos normales de oscilación, ¿sí? Es lo que está produciendo. Ahora, nosotros queremos ir un poquito más allá y estamos mirando estos fenómenos en la frontera. Y digo, de nuevo a regresar a una cuerda, pero ahora voy a pensar en una cuerda que tiene esta forma. Es decir, que esta cuerda tiene un grosor acá y tiene otro grosor en este sentido, más gruesa. ¿Qué es lo que va a pasar si hay un pulso incidente? Pues lo que va a pasar es que esto es como si el medio, esto se pudiera mover un poco, ¿sí? Entonces tenemos que hay un pulso reflejado en este caso, ¿sí? Pero hay un pulso transmitido. Es decir, que en la frontera entre estos dos materiales, lo que va a pasar ahora es que no solamente va a haber un fenómeno de reflexión, sino que va a haber un fenómeno de transmisión. Recuerden, lo que estamos mirando son fenómenos en la frontera. Entonces, un fenómeno de reflexión y un fenómeno de transmisión. Y lo que queremos ahora es resolver este problema para mirar los asuntos que están pasando acá. Primero, miremoslo sí, fenomenológicamente. ¿Qué está sucediendo? Voy a suponer que esta señal que tenemos aquí nosotros de color violeta es el pulso incidente. Es el pulso incidente. Y eh, voy a colocar acá de una vez, permítame un segundo, eh, permítame un segundo para activar la escritura. ¿Sí? Este pulso que tenemos, esta onda que está incidiendo, la voy a llamar la onda incidente, que le voy a llamar Y incidente, que depende de X y de T, ¿sí? Esa Y incidente que depende de X y de T. Y entonces, qué está pasando? Que esa onda que está incidiendo, parte de ella se transmite. Ahora, estoy considerando que acá tiene una densidad, esta onda tiene acá, la cuerda tiene una densidad que le voy a llamar mu sub 1 y acá tiene una densidad que se llama mu sub 2, ¿sí? Una densidad que se llama mu sub 2. Entonces, parte de la onda se refleja, sería esta roja, ¿sí? Y el resultado que vas a tener, como es un tren de pulsos, entre las dos, el resultado va a ser esta verde. ¿Sí? Ese va a ser el resultado. Por eso lo ves en continuidad, porque la onda debe ser una continuidad. Cuando se estableció ya el proceso, la onda es una sola, lo que quedas viendo es esta onda azul, ¿sí? Que tiene longitudes de onda diferentes al lado y lado, porque las frecuencias se mantienen, pero las velocidades son diferentes. Las velocidades
son diferentes. Entonces, vamos a tratar de resolver ese problema y encontrar, en este caso, cuál es la onda reflejada y cuál es la onda transmitida, ¿sí? Entonces, vamos para acá y voy a comenzar a escribir cada una de esas ondas. Escribamos acá y digamos que la onda incidente, que depende de X y de T, esta es la dirección X, esta es la dirección Y, este es el punto cero que lo vamos a colocar en toda la frontera y vamos a decir que a esto le voy a decir que esto es igual a A, que suponemos conocido, por el exponente a la menos I omega incidente por el tiempo menos K incidente por X. K incidente por X. Sabemos que hay una onda reflejada, que ya las dibujé ahora, lo voy a escribir aquí, que Y reflejado de X y de T, le voy a colocar aquí que es igual a B por el exponente a la menos I omega reflejado por el tiempo y ojo, más K reflejado por X y le voy a colocar incluso aquí más una fase de reflexión. Y voy a escribir ahora, ¿por qué escribí más? Escribimos más porque la onda va viajando en sentido contrario, estamos diciendo la onda reflejada. Y vamos a hablar de una onda transmitida, Y transmitido de X y de T igual a D, no voy a escribir C porque me confunde mucho, por el exponente a la menos I omega transmitido por tiempo menos K transmitido por X más phi transmitido, más phi transmitido. Y ahora sí, podemos decir que ¿qué tenemos que hacer? Nuestro trabajo es, dado que tenemos esta onda, encontrar, definir los parámetros de las ondas reflejada y de la onda transmitida, de la onda reflejada y la onda transmitida. Para ellas tenemos que colocar unas condiciones en la frontera, ¿sí? Unas condiciones en la frontera que las voy a escribir acá. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Sí? Las condiciones en la frontera. ¿Dónde está la frontera? La frontera para nosotros es X igual a 0. ¿Qué tenemos en la frontera? Pues debemos tener nosotros en la frontera que le voy a escribir así como Y en el lado 1 tiene que ser igual a Y en el lado 2. ¿Sí? Y en el lado 1 debe de ser igual a Y en el lado 2. La segunda cosa tiene que ver con la fuerza que se está ejerciendo sobre la partícula que hay acá. ¿Sí? La fuerza, si la miras por izquierda o la miras por derecha, debe de ser la misma. Pero la fuerza, les quiero recordar porque hicimos esto allá, es que la fuerza es proporcional a la derivada de Y con relación a X. ¿Sí? Porque esa es la tensión multiplicada por el seno de teta, y nosotros dijimos ese seno de teta lo puedes escribir como tangente de teta, que sería dy por dx. Es decir, que voy a escribir que la derivada de y, que lo estoy escribiendo ahora todo, 1 con respecto de x, derivada parcial porque depende del tiempo también, debe de ser igual a la derivada de y en la parte 2 por dx. Pero algo que me faltó escribir aquí y lo tengo que colocar es que esto es válido solamente allá en la frontera. Lo voy a escribir así y digo para todo x igual a 0. Y escribo esto acá y digo para todo x igual a 0. Eso es solamente válido en la frontera. Ahora bien, pasemos y escribamos esto en pleno. ¿Qué tenemos al lado de acá? Tenemos
en la frontera tenemos A por el exponente a la menos I omega incidente T más B por el exponente a la menos I omega reflejado T más phi reflejado es igual a D al otro lado por el exponente a la menos I omega transmitido por el tiempo más la fase transmitida, de la onda transmitida. Cuando ves esto escrito, inmediatamente tienes que decir, wow, pero espera un momento. Sí, con esto puedo sacar una conclusión. Es que en la frontera, esto que tengo acá es un movimiento armónico simple. Y esto que tengo acá es un movimiento armónico simple. Y esto que tengo acá es un movimiento armónico simple. Y nosotros ya sabemos que la suma de dos movimientos armónicos simples da otro movimiento armónico simple única y exclusivamente si las frecuencias son iguales. Con lo cual, inmediatamente podemos concluir y decir, espera un momentico, eso quiere decir que omega incidente es igual a omega reflejado y es igual a omega transmitido. Y que simplemente le vamos a llamar omega. Sí, hemos llegado a esa conclusión y esa conclusión realmente es muy física porque tiene que ver con cómo está oscilando digamos, la partícula X igual a 0. Pero es que esa partícula está oscilando con una frecuencia determinada sin importar de qué lado lo estés viendo. Pero por otro lado, también la frecuencia no puede cambiar al otro lado porque está hablando de la energía. Y entonces allí no se puede, si la frecuencia es menor, la energía se estaría perdiendo en ese punto, y si la frecuencia es mayor, estaría ganando energía, y ninguno de los dos casos, porque la ley de conservación de la energía en ese punto se debe dar, porque simplemente estamos haciendo una descripción de un lado y del otro, ¿sí? De un lado y del otro. Ahora, más aún, la frecuencia como mostramos en el dibujos anteriores, la fase de la fase de la onda transmitida debe coincidir con la fase de la onda incidente. Debe coincidir con la fase de la onda incidente. En ese sentido, podemos decir que phi sub r, phi sub t, sin lugar a dudas, para este caso es igual a 0, porque yo tomé esta fase igual a 0, ya que es la onda incidente. Y podemos así hacer, dejar a phi sub r, que phi sub r va a tener solamente dos posibles valores, o 0 o pi. ¿Sí? Phi sub r va a tener dos posibles valores. Va a tener un valor igual a 0 o va a tener igual a pi. En el caso de 0 o en el caso de pi, pues eso se puede ver reflejado en el signo de la constante de amplitud b, y entonces podemos de aquí en adelante omitirlo sin quitarle generalidad al problema. Ahora miremos la segunda condición que tenemos nosotros en este caso. Para esa segunda condición, ¿cómo la voy a escribir? Bueno, antes de escribir esa segunda condición, con esto que hemos dicho, la primera condición, ¿cómo me queda? Me queda A más B es igual a D. Esto es la condición de continuidad, le voy a escribir aquí 1, la condición de continuidad en la función, ¿sí? La condición de continuidad en la función. Ahora miremos esta condición en la frontera. Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero, acuérdense que primero derivamos y después hacemos x igual a 0. Entonces, al derivar, aquí me va a salir menos k sub i, ¿sí? Menos k sub i por a, menos k sub i por a, más, y mire que aquí le va a salir más k sub r
por B va a ser igual a menos K sub T por D. Y esta es la segunda condición que tenemos nosotros acá, la segunda condición. Ahora bien, aquí es necesario colocar y comenzar a hacer algunos cambios. De hecho, tienes que pensar en esto, que dado de que la velocidad la velocidad aquí, la velocidad 1 es igual a la tensión, la raíz cuadrada de la tensión, marquémoslo con F, dividido mu sub 1, la raíz cuadrada, y aquí la velocidad v sub 2 es igual a la tensión dividido mu sub 2, ¿sí? Mu sub 2. Entonces, en este lado, tanto para la onda incidente como para la onda reflejada, la velocidad es la misma. Si la velocidad es la misma, por otro lado, tenemos nosotros que la velocidad en términos generales, es igual a omega dividido K, ¿sí? Lo que quiere decir que si despejamos K, ¿sí? K es igual a omega dividido la velocidad, y ya tenemos nosotros que omega para todas las ondas es el mismo omega, y la velocidad en este caso es la misma. Eso quiere decir que aquí tenemos K y Kx terminan siendo el mismo valor. Es decir, que esta ecuación más bien la puedo escribir de la siguiente manera. Puedo escribir K sub 1 factor de A menos B igual a K sub 2 multiplicado por D. Y he cambiado los valores a K1 y K2 porque efectivamente tenemos un valor de K al lado izquierdo y un valor de K al lado derecho. Y esta es la nueva ecuación 2. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas para despejar los valores de B y de D. ¿Sí? Para despejar los valores de B y de D. Podemos reemplazar de aquí D, que lo tengo aquí, y de una vez escribir esto así. Escribir K1 por A menos B es igual a, a K2 por A más B. Sí, por K más B. Pues tenemos que abrirlo, reorganizar esto. Es decir, que voy a tener, si paso esto por acá, voy a tener K1 menos K2 multiplicado por A. K1 menos K2 multiplicado por A va a ser igual a K2, más K1 multiplicado por B. Es decir, que lo que estamos buscando es B, va a ser igual a K1 menos K2 dividido K1 más K2 y todo esto multiplicado por A. ¿Sí? Todo multiplicado por A. Que yo aquí lo voy a escribir así, voy a escribir que esto es igual a un coeficiente que le voy a llamar R, porque es de reflexión, multiplicado por A. ¿Sí? Y tenemos nuestra primera solución. Con este valor de B, puedo ir a la otra ecuación y despejar D. Puedo despejar D y decir, vamos a despejar D, voy a colocar D igual a A más B, pero B es igual a K1 menos K2 sobre K1 más K2 por A. Evidentemente tengo 1 más A, puedo factorizar A y voy a tener K1 más K2 más K1 menos K2. Esto va a dar 2 veces K1 dividido K1 más K2 multiplicado por A. Es decir, ya tengo el valor de D, lo voy a sacar acá y escribir que esto es igual a 2K1
K1 más K2 multiplicado por A. Y hemos obtenido estos valores que son muy importantes para nosotros, son muy importantes para nosotros para llegar a estas conclusiones. Nos vamos a ir, como necesito más, área de trabajo, ¿sí? Más área de trabajo, entonces vamos a colocar estos valores y hacemos un análisis con ellos. Entonces, tenemos, nosotros encontramos, encontramos para B, que es K1 menos K2 sobre K1 más K2. Entonces voy a escribir aquí B es igual a K1 menos K2 sobre K1 más K2 y tenemos D igual a 2K1 sobre K1 más K2. Y ahora puedes comenzar a hacer algunos análisis si tienes en cuenta que K es igual a omega sobre B, entonces mira que si tienes omega dividido la velocidad, entonces esto en función de las velocidades, pues tendríamos aquí 1 sobre B1 menos 1 sobre B2 dividido 1 sobre B1 más 1 sobre B2. Pero por otro lado, recuerden que la velocidad en términos generales es igual a la raíz cuadrada de la fuerza, dividido la densidad. Entonces, pues nos va a dar el inverso de esto. Voy a tener raíz cuadrada de μ1 menos raíz cuadrada de μ2 sobre raíz cuadrada de μ1 más raíz cuadrada de μ2. Y este de una vez lo voy a escribir. Vas a tener 2 raíz cuadrada de μ1 sobre raíz cuadrada de μ1 más raíz cuadrada de μ2. Y puedes ya tener las conclusiones de lo que estábamos nosotros proponiendo desde el comienzo. ¿Qué pasa para el caso que tenemos aquí dibujado cuando μ1 es menor que μ2? Entonces, lo que vas a tener es que en ese caso B es negativo, ¿sí? B te va a resultar, en este caso, un número menor que 0, un número menor que 0, lo que conlleva a decir que efectivamente la fase de reflexión es igual a pi. Es decir, que el pulso se regresa cambiando de fase. El pulso se regresa cambiando de fase. Y el pulso transmitido, pues siempre va a estar en fase, ¿sí? El valor que nos está dando, es decir, que efectivamente esa fase transmitida es igual a 0. Ahora, ¿qué sucede si μ1 es igual a μ2? Estos son algunas, solamente para comprobar que tus respuestas te dieron bien. Y dices, si μ1 es igual a μ2, entonces B es igual a 0. ¿Sí? B es igual a 0. Y miremos el otro lado. Y D te va a dar 2 arriba, 2 abajo, ¿cierto? Entonces sería D igual a A. Perdón, en todo esto quedó faltando multiplicar por A. Hablemos, qué pena con ustedes, pero si estamos diciendo acá, tiene que estar A, ¿sí? Que esto todo es proporcional a A. Entonces, en ese caso, D es igual a A. Es decir, claro, ¿qué significa μ1 igual a μ2? La cuerda es la misma cuerda que se está yendo. ¿Qué pasa si μ1 es mayor que μ2? Es decir, la cuerda, el pulso viene desde la cuerda gruesa, o sea, tenemos la cuerda gruesa acá, a una cuerda más delgada. En ese caso,
B es mayor que 0, es decir, que el pulso se refleja sin cambiar de fase, el pulso se refleja sin cambiar de fase, y todos los resultados los estamos sacando nosotros de estas condiciones que hemos podido deducir nosotros, en términos generales. Es decir, que nosotros ya podemos hablar de que tenemos definido la onda reflejada, ¿sí? La onda reflejada Y reflejada de X y de T, que para nuestro caso sería igual al coeficiente de reflexión que escribía ya, ese coeficiente de reflexión multiplicado por A, ¿sí? Multiplicado por A por el exponente a la menos I omega T más K por X. Más K por X. Y la onda transmitida, Y transmitido de X y de T, va a ser igual a, bueno, voy a dejar escrito D, ¿sí? Como está ya, porque no le escribí un coeficiente por el exponente a la menos I omega T menos K, esto es K1 y esto es K2. K2 por X. Entonces, hemos resuelto ese problema para este caso. Un problema interesante que lo vamos a dejar como una tarea porque es para hacer, para llegar. ¿Qué sucede? Quisiera que se fijen en un problema de este tipo. Un problema donde tenemos una cuerda, aquí tenemos una segunda cuerda y aquí tenemos una tercera cuerda. Entonces tenemos aquí μ1, aquí μ2 y aquí μ3. ¿Sí? En este caso, si hay un pulso que se mueve en ese sentido, ¿qué va a pasar? Pues parte de esa onda se va a reflejar aquí y parte se va a transmitir. Y ese pulso que se está transmitiendo cuando llega aquí, parte se va a reflejar y parte se va a transmitir. Pero ten en cuenta que ahora cuando este pulso llegue acá, parte de él se va a ir hacia atrás y parte se va a reflejar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me queda la descripción en este caso? ¿Cómo me queda la descripción en este caso? Pues podemos hacer ese tipo de problema que es prácticamente hacer este problema dos veces, pero tener la consideración de las dobles reflexiones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, señor. Hasta el momento no. Eh, yo sigo preguntando. ¿Hay alguna pregunta? Yo si no, No, profesor. nosotros seguimos un pedacito. Hemos visto lo que sucede en las fronteras, esos fenómenos en las fronteras que básicamente están dados por los fenómenos de reflexión y el fenómeno de transmisión. Fenómenos que después vamos a regresar nosotros mirando ondas, estamos por el momento mirando ondas longitudinales y, ondas en una dimensión, y después tenemos que mirar esos mismos fenómenos, pero mirando ondas en el espacio, ondas en el espacio. Y lo que hemos visto hasta ahora ha tenido que ver con ondas transversales. Ondas transversales. ¿Qué son ondas transversales? Allá donde la oscilación local de las partículas es perpendicular al desplazamiento de las ondas. Pero ahora quisiéramos nosotros considerar el caso de las ondas longitudinales, que vamos a ir un poco más rápido, porque se van a dar cuenta ustedes que desde el punto de vista de la descripción fenomenológica, es exactamente lo mismo. Desde el punto de vista físico real, pues es otro tipo de ondas, pero fenomenológicamente es como llegar a hacer unas descripciones más o menos iguales. ¿Qué tenemos nosotros en este caso? Tenemos un resorte al cual se le
suponga que por un momento le dieron un golpe acá en la parte derecha. Cuando le dieron ese golpe, simplemente un golpecito, se produjo un pulso de compresión que tiene un ancho igual a la velocidad con que se desplaza por un tau sub i, que es el tiempo característico de ese pulso, de existencia de ese pulso. Entonces, ese pulso va a viajar con cierta velocidad c. Acá ya en la parte B lo vemos que se ha desplazado más. Pero una cosa que usted puede estar viendo es que como esto es un solo medio continuo, entonces el hecho de que existe este pulso de compresión obliga a que hay otra zona donde hay un pulso de estiramiento. Y tú le puedes hacer seguimiento o a los pulsos de compresión o a los pulsos de estiramiento. Porque efectivamente cuando esto se comprima, quiere decir que otra parte del resorte se estiró. Y eso es lo que se está desplazando allá. Entonces, de estiramiento, de estiramiento aquí o de compresión, lo que se está desplazando es un pulso de deformación. Lo que estamos mirando es una deformación. Y entonces podemos considerar la deformación y hacerle seguimiento a la deformación. Es decir, mirar la deformación, lo vamos a introducir, porque para saber la deformación lo que tenemos es que mirar la deformación por unidad de longitud, ¿sí? ¿Cuánto se está deformando? Para saber siempre cuánto es esto relativo. Si S para nosotros es la función que describe la posición de un punto X, esa es S, entonces S de X más delta X en función del tiempo menos S de X nos da cuánto se estiró o se encogió el resorte, y si lo divido por dx, pues tengo el estiramiento o la deformación por unidad de longitud. Pero evidentemente, cuando lo miras esto, dices, lo que tengo acá es la derivada parcial de la función s con respecto de x, ¿sí? Esa derivada. Ahora, es evidente que si lo estoy mirando desde el punto de vista piense que esto, hemos dibujado un resorte, pero esto puede ser una barra, ¿sí? Y aún en el resorte usted puede decir cuánta masa hay por unidad de longitud. Es decir, que puedo hacerle un seguimiento no solamente a la deformación, sino a la densidad, porque la densidad está cambiando. La densidad ρ va a ser la densidad estacionaria más un pequeño cambio en la densidad que se está dando por el paso de este pulso de deformación que está sucediendo. Entonces, esa deformación es muy pequeña comparada con ρ sub 0, esa densidad, ese cambio en la densidad. Entonces, es muy interesante porque aquí puedes mirar que se está produciendo un fenómeno ondulatorio que lo puedes estudiar a través de un fenómeno de deformación, mirar la deformación o mirar los cambios de densidad, Y las dos cosas están ligadas, como nosotros vamos a mostrar para deducir una ecuación de onda, Ahora, mire, fíjese bien que un elemento de masa será constante, ¿cierto? El elemento de masa como tal. Entonces, si la masa de M es una constante, ¿cuánto es la masa de M? Es ρ sub 0 por dx. Esto era lo que había. Si ahora escribo qué está sucediendo al pasar el pulso, pues al pasar el pulso, ρ sub 0 se volvió ρ sub 0 más delta ρ, pero de X se volvió el ancho que tenía ese elemento de masa de X más lo que se haya deformado, que es esto, S de X más de X menos S de X para un tiempo delta T. Si abrimos esto que está acá, ¿sí? Abrimos todo y despreciamos aquellos elementos que son del orden delta ρ
por delta X. Aquí lo único que hicimos fue compensarlo. Entonces, vamos a tener cómo están ligados la deformación y la densidad. Vamos a decir que el cambio delta ρ sobre ρ sub 0, mire que esto termina siendo adimensional. ¿Cuánto cambió la densidad? Referente a la densidad ρ sub 0 es igual a menos epsilon, pero acuérdense que epsilon es cuánto cambió cuánto se deformó el elemento de masa que estamos teniendo. Y claro, esto es lógico, porque si el elemento de masa se volvió más pequeño, entonces la densidad aumentó, ¿sí o no? Aquí donde esto se juntó mucho más, aquí donde se han juntado más las espiras, pues la densidad aumentó, pero el tamaño disminuyó, y viceversa. Aquí donde el tamaño aumentó, la densidad disminuyó, y por eso nos da un resultado coherente en esta relación de delta ρ sobre ρ sub 0 igual a menos epsilon. Ahora, esto nosotros sacamos estas condiciones que las podemos ver como, insisto, como pulsos de compresión o como pulsos de estiramiento. Tú puedes hacerle el seguimiento, pero acuérdense que estrictamente hablando siempre tienes tanto pulsos de compresión como pulsos de estiramiento, porque cuando se comprime en un lado, se está estirando en otro lado. Entonces, puedes mirar los pulsos de compresión, puedes mirar los pulsos de estiramiento y hacerle seguimiento a esos pulsos que se están moviendo. Eso sí, si se está moviendo con una velocidad local, el pulso de compresión en esta dirección, lo que le está diciendo es que el pulso de estiramiento se está moviendo en el sentido contrario. Acuérdese que esta velocidad es la derivada de del ds con relación al tiempo. Eso es esta velocidad. Porque la velocidad de la onda es la velocidad c, con la cual los dos pulsos se están desplazando en la misma dirección. ¿Sí? Los dos pulsos se están desplazando en esa misma dirección. Y en términos generales, pues esos pulsos están en fase, están en contrafase. Cuando el uno es máximo, el otro es mínimo. Es la forma como están desplazando esos pulsos de compresión y esos pulsos de estiramiento. ¿Sí? Esos pulsos de compresión y esos pulsos de estiramiento. Mira aquí que esto es lo que está pasando, la gráfica con S, esto es lo que está pasando con S, esto es lo que está pasando con el estiramiento, ¿sí? Esto es lo que está pasando con el estiramiento, esto es lo que está pasando con el cambio en la presión y esto es lo que está pasando en el cambio en la presión. En ambos casos lo estás viendo y están desplazados el uno con respecto del otro. Pero de allí podemos nosotros sacar conclusiones respecto de esas velocidades. Ahora, vamos explícitamente a buscar cómo obtener la ecuación de onda para el caso de ondas longitudinales en una barra. No lo va a hacer en un resorte, va a hacerlo más aún para encontrar las ondas longitudinales en una barra. En términos generales, este no es un problema fácil cuando estamos hablando de una barra. ¿Sí? Es un problema bastante interesante por los fenómenos que se van a suceder. Y quiero adelantarles a ustedes que el asunto con una barra es que cuando se dé el pulso, estrictamente lo que está sucediendo es que hay una tensión, ¿sí?, perpendicular al desplazamiento del pulso, una tensión en el punto X y otra tensión en el punto X más delta X. Aquí sigma es esa tensión o esa tensión por unidad de área normal, o sea, perpendicular, estamos mirando la parte perpendicular en este caso.
Pero cuando esta tensión se hace, estrictamente hablando, esto lo que le va a pasar es que se va a volver así. ¿Sí o no? Como un chicle. Eso es lo real que va a suceder. Eso se va a adelgazar. Eso se va a adelgazar. Sin embargo, nosotros podemos eh, hacer algunas aproximaciones para encontrar. En términos generales, si yo quiero mirar el desplazamiento de lo que va a suceder con este elemento dm, que es lo que tenemos acá, un elemento dm, entonces podemos escribir simplemente la segunda ley de Newton, es decir, sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y les recuerdo que esto es presión, esto es lo que tiene, es una tensión por unidad de área. Esa tensión por unidad de área tiene unidades de presión. Es decir, que para que sea fuerza debemos escribir eso de la siguiente manera. Masa por aceleración, que sería Tm de 2S por dt cuadrado, masa por aceleración es igual, y cuando multiplico por A, acuérdense que aquí tengo fuerza dividido área. Entonces, tengo sumatoria de fuerzas. La fuerza en X más de X menos la fuerza en X tomadas en un instante determinado. ¿Sí? Ahora, para escribir la ecuación de movimiento en forma de ecuación de onda es necesario ligar esa tensión por superficie con la deformación de los elementos de la barra, o sea, con éxilo. Y el caso más sencillo es el de una barra delgada. ¿Por qué? Porque si la barra es delgada, podemos usar la aproximación de Young. ¿Sí? Es decir, ¿qué estoy considerando que la barra es muy delgada? Prácticamente voy a despreciar las deformaciones perpendiculares. Eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Voy a despreciar las deformaciones perpendiculares. Y en ese caso, esto está dado por allá en el capítulo 12 del libro de mecánica que ustedes vieron, algo así, de los elementos de deformación. Entonces, sigma de x y de t va a ser igual a y, que es el módulo de Young, por la derivada de s respecto de x. ¿Sí? La derivada de s, les recuerdo que s es la función que está marcando esas posiciones horizontales del elemento de masa. Y para el punto x más delta x, pues lo que tengo que hacer es considerar esa derivada en x más dx. Si reemplazamos dm también, como dm igual a rho sub 0 por a por dx, ya dijimos que dm se mantiene constante como tal, ¿sí? Rho sub 0 por a por dx, entonces ya puedo reemplazar. Mire que cuando coloqué esto, pues lo voy a hacer en un solo paso, ya lo hemos hecho varias veces, ese dm, entonces a con a se van a ir, ese dx lo voy a pasar a dividir, y esto va a quedar la derivada de esa función, pero esa función es ds de y, multiplicado por y, y rho sub 0 lo paso a dividir y puedo tener una ecuación de onda, como la tenemos en este caso. Ya sabemos que la solución, eso también lo hicimos, más general es una función de onda viajera. Y si es una función de onda viajera, entonces esto que tenemos acá es el inverso cuadrado de la velocidad de fase. Es decir, que la velocidad con que se están desplazando las ondas allí es igual a y, que es el módulo de Young, sobre rho sub 0, que es la densidad. Y les recuerdo, lo voy a escribir acá, que habíamos dicho que en todos los casos esto te iba a dar una función de fuerza, que acá ibas a tener una función de fuerza sobre una función de inercia. ¿Sí? Sobre una función de inercia. Y claro, nosotros estamos tomando este caso cuando esta función y no es una constante y rho sub 0 es una constante. Entonces, si y es una función de la frecuencia, ¿qué vamos a tener? Pues que c va a depender de la frecuencia, y si c depende de la frecuencia, decimos que el medio es un medio dispersivo. Es decir, en este caso estamos considerando medios no dispersivos. Y se dan cuenta que unidimensionalmente
como prometimos, hemos obtenido una ecuación onda que es similar, ¿sí? Que es similar a la ecuación de onda que nosotros obtuvimos eh, para una cuerda. Entonces, tenemos que para el caso de las ondas longitudinales, la ecuación, cuando la ves, tiene la misma forma, pero no hace la misma descripción. Y hay que tener mucho cuidado porque no hace la misma descripción. Lo que sí es que estos movimientos ondulatorios nos ayudan mucho a ir generalizando la forma como los vamos a describir. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, ¿Preguntas? con respecto al módulo de Young, eso en sí que es, El módulo de Young. Cuando, bueno, muy bien, estás haciendo una pregunta que es allá de su curso de mecánica, ¿sí? Cuando miras la deformación, ¿sí? ¿Cómo depende de la fuerza externa, la fuerza que está produciendo la deformación? Entonces, eso va a producir una gráfica, ¿sí? Eso va a producir una gráfica. Si coloco acá la fuerza, ¿sí? Coloco acá la fuerza y coloco acá la deformación. Esa gráfica se puede considerar una gráfica lineal, ¿sí? Se puede considerar una gráfica lineal en esta primera parte y el módulo de Young va a ser el módulo que está mostrando la linealidad que hay entre esa deformación y esa fuerza, que es lo que estamos mirando nosotros aquí. Recuerde que sigma aquí es una fuerza, ¿sí? Esto es una fuerza, ¿sí? Y lo que tienes acá es la deformación por unidad de longitud. S es la longitud digamos, del elemento y X es esa dirección. Entonces, ds de X es la deformación por unidad de longitud. Y esto es la constante que está ligando estos dos valores. Sí, eso es el módulo de Young. Bueno,